Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y del cual corrió la voz de que dilapidaba sus bienes. Llamóle pues y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no podrás administrar. El mayordomo se dijo: ¿Qué haré, pues mi señor me quita la administración? No puedo cavar, el mendigar me causa vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando sea separado de la mayordomía me reciban en sus casas. Llamó pues a cada uno de los deudores de su amo y dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Le respondió: 100 barriles de aceite. Díjole: toma tu recibo, siéntate luego y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 fanegas de trigo. Díjole: toma tu recibo y escribe 80. Y alabó el amo la sagacidad del mayordomo infiel, porque los hijos de este siglo son en sus negocios más listos que los hijos de la luz. Por tanto, yo os digo: granjeaos amigos con las pecadoras riquezas, para que cuando falleciereis seáis recibidos en las moradas eternas. Pueden tomar asiento. A continuación, la epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, nada debemos a la carne para que vivamos según la carne, porque si viviereis según la carne moriréis, mas si con el Espíritu mortificareis las obras de la carne, viviréis. Los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no habéis recibido espíritu de siervos para volver a caer en el temor, sino espíritus de hijos adoptivos, con el cual clamamos: Abba, Padre. Pues el mismo Espíritu Santo atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el Evangelio que acabamos de leer tenemos la parábola del mayordomo. De lo que vamos a hablar ahora es de esa palabra del amo que le dice: rinde cuentas de tu administración, porque ya no podrás administrar. Esa es una palabra, son palabras que vamos a escuchar todos y cada uno de nosotros el día de nuestra muerte. Dame cuenta de lo que hiciste con tu vida, dame cuenta de lo que hiciste con tu tiempo, porque ya no podrás administrar. Aquí en la tierra somos meros administradores de los dones que Dios nos ha dado, sea familia, sea salud, sean propiedades terrenas, sea una casa, un campo, el trabajo, lo que sea. Todo es propiedad de Dios y de acuerdo a eso nosotros somos meros administradores, no somos dueños de nada. Y Dios va a llegar un día que va a ser el último de nuestra vida, que nos va a decir: rinde cuenta de tu administración, porque ya no podrás administrar. Y de acuerdo a cómo haya sido esa administración, va a ser nuestra sentencia, porque eso es lo que nos va a decir nuestro juez. Va a llegar el día de nuestro juicio y de acuerdo a cómo hayamos vivido, esa va a ser nuestra vida eterna. Cuando el árbol viene un viento, se cae para el lado donde está inclinado. Si estamos inclinados hacia el bien, amando a Dios, cumpliendo sus mandamientos, los preceptos de la Iglesia, amando a su Iglesia, amando la verdad, que es el Verbo de Dios, el Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, caeremos para el lado bueno. Si estamos inclinados hacia el mundo, hacia sus máximas, hacia sus tentaciones, hacia sus ocasiones, hacia sus pecados, caeremos para el lado malo y nos iremos al infierno, porque es así. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Aquel que creyere y fuere bautizado se salvará, aquel que no creyere se condenará. Y es por eso que debemos hacer hincapié en cómo estamos viviendo nuestra vida, porque va a llegar un momento, y ese momento nadie lo sabe. Unos se mueren jóvenes, otros se mueren viejos, unos se mueren sanos, otros se mueren enfermos. No tenemos ni un segundo de nuestra vida seguro, y en cualquier momento podemos presentarnos ante el que nos diga, rinde cuentas, porque ya no hay más tiempo. Entonces es importantísimo que esa vida que nosotros estamos viviendo hasta ahora, cuánto tiempo hemos desperdiciado, lo que nos vamos a doler muchísimo en ese último día de nuestra vida va a ser tantas cosas buenas que pude hacer y no hice, tantas cosas malas que pude evitar y no evité, y ahora ya no tengo tiempo. Entonces este es el tiempo aceptable, como dice San Pablo, este es el tiempo de la salud. Aprovechémoslo. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de la vida es un don inapreciable de Dios. Cada segundo de nuestra vida no vale oro, vale vida eterna, de acuerdo a cómo lo vivamos. ¿Y cómo lo tenemos que vivir? Amando a Dios. Es el primer mandamiento. Pero eso debemos amarlo activamente, no con nuestros labios, porque ya habíamos leído un par de domingos atrás que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, hasta el diablo reconoce a Dios. Entonces, no por decirle nosotros Señor, Señor, va a ser más o menos Señor. No solamente es reconocerlo, sino amarlo. Y como dice San Pablo en la epístola de hoy, hemos recibido el espíritu de hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Para desechar todo temor malo. Eso no significa el temor virtuoso, que es el temor del hijo que teme ofender a su padre. Nosotros somos hijos y debemos tener esa virtud del temor, no el vicio del temor servil, del tener miedo a Dios porque es un Dios castigador y que nos va a mandar al infierno, no. El temor de hijos amorosos que aman a su padre y que temen hacer algo que pueda llegar a ofenderle. Como dice la oración del pésame, y mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. ¿Cómo es que debemos vivir entonces esa vida para que cuando nos digan rinde cuentas de tu administración, porque ya no podrás administrar? San Juan de la Cruz nos lo dice, a la postre de tu vida serás examinado en el amor. ¿Cuánto amaste a Dios? ¿Y cómo se traduce el amor a Dios en las obras? Se ama a Dios en todo momento, en nuestras obras, diferenciándonos del pecado totalmente, cumpliendo los mandamientos. Los mandamientos son 10, pero se pueden reducir a esos 2, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, cumpliendo esos mandamientos iremos al cielo porque estamos cumpliendo con ese amor de Dios, evitando las ocasiones de pecado, no siendo mundanos. Fijémonos en lo que estamos viviendo ahora. Dios de alguna manera está castigando al mundo a través de lo que podamos, como lo podamos decir, enfermedad o no enfermedad, quién lo sabe. Pero la gente se está muriendo, siempre se murió, es cierto. Y todos los medios de comunicación están diciendo que qué barbaridad, cómo se mueren y cada vez se mueren más y las vacunas y esto y que el otro y lo demás allá. Y sin embargo la gente no se convierte a Dios. Fijémonos en las plagas de Egipto. Dios mandó 10 plagas al faraón de Egipto para que dejara libre a los hijos de Israel. Y no se convertía. Lo mismo está pasando ahora. Dios manda castigos y la gente sí se queja. ¡Qué barbaridad! Sí, realmente estamos en los últimos tiempos. Pero nadie actúa en consecuencia. ¿Quién hace penitencias? ¿Quién ama a Dios? ¿Quién reconoce sus pecados? Porque si Dios castiga al mundo es por los pecados del mundo, del cual nosotros somos participantes, porque todos somos pecadores. Es lo que pasa, lo que se dice en el Apocalipsis. Dios mandará las plagas, Dios mandará castigos y todos se quejarán.
clamarán, darán grandes voces, pero todos seguirán blasfemando. Y no es blasfemar de boca, sino blasfemar en sus obras, actuar como si Dios no existiese. Todo el mundo ansía la libertad, que se acabe la cuarentena. ¿Pero para qué? ¿Para poder ir a la iglesia a rezar? No. Para poder ir a lugares de pecado, para tener libertad, para poder salir de vacaciones. Esa es la libertad que ansía el hombre, y esa no es la libertad que Dios nos dio. Eso es libertinaje. ¿Cuánta gente se queja también? ¡Qué barbaridad la porquería que pasan por televisión! Pero siguen con la televisión prendida. ¡Qué barbaridad todas las cosas malas que publican en Internet! Pero siguen todas las redes sociales. ¡Qué horror cómo está la ocasión de pecado en las calles! Pero siguen sin apartar la vista y siguen mirando. En definitiva, convivimos con el pecado y con gusto. Como dice el dicho del campo, sarna con gusto no pica. Y es así. Y nos llenamos la boca de qué barbaridad esto, qué barbaridad aquello, pero seguimos como si nada. No actuamos en consecuencia. Vemos la declinación de la fe en el lugar santo y decimos qué barbaridad, pero no actuamos en consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? De ahí no está viniendo la verdadera fe. No puede venir la fe errónea del lugar santo. Entonces, si viene, significa que el que ocupa el lugar santo no es el Papa. Y debemos actuar en consecuencia. Seguir la fe de siempre, la fe de nuestro Señor Jesucristo, la fe apostólica, la fe de la Iglesia, pero de la verdadera Iglesia. Y es así que suceden las cosas, y está todo escrito, y todas las cosas se van cumpliendo a medida que va transcurriendo el tiempo. El tema es, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Amamos a Dios? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si vivimos normalmente en pecado mortal? Huyamos entonces del pecado mortal, vivamos en gracia de Dios. ¿Cómo podemos decir que hacemos todas las cosas por amor a Dios cuando estamos en continua desgracia de Dios, fuera de la amistad de Él? El día de nuestro bautismo, nuestro corazón se hizo templo de Dios. El día que pecamos gravemente, lo hicimos templo de Satanás. ¿Qué es nuestra alma ahora? ¿Templo de Dios o templo de Satanás? Si es templo de Satanás, no podemos amar a Dios como Dios quiere. Debemos hacer que en nuestras almas reine Cristo nuestro Señor. Todos deseamos el reino de Cristo en la sociedad, pero si no lo hacemos reinar en nuestros corazones primero, mal estamos trabajando. Pidamos a la Santísima Virgen entonces que a la postre, como dice San Juan de la Cruz, seamos hallados que hemos sido grandes amantes de Dios, grandes amantes de Jesucristo, grandes amantes de su Iglesia y de su magisterio, y ser consecuentes con ese amor, que se traduzca en los actos de nuestra vida, en cómo trabajamos, en cómo nos relacionamos, en qué amistades tenemos. Si son malas, apartarnos de ellas, porque ¿cómo vamos a amar a Dios si amamos a un amigo que nos hace apartar de Dios? ¿Cómo vamos a amar a Dios si amamos tener prendida la televisión en donde están pasando porquerías continuamente? ¿Cómo vamos a amar a Dios si vemos tal o cual novelita que es impura? ¿Cómo vamos a amar a Dios si tantas cosas hacemos que nos apartan del amor de Dios? Entonces, que todas las cosas que hagamos en cada momento de nuestra vida se traduzcan y puedan ser llamadas actos de amor a Dios, como decía Santa Teresita, que aún un alfiler caído en el piso lo levantaba y decía: lo hago por amor a Dios, internamente. Hago esto por amor a Dios, hago aquello por amor a Dios. Todo hacerlo por amor a Dios, entonces a la postre vamos a ser encontrados, al final de nuestra vida, que hemos administrado bien ese tiempo que Dios nos dio, y Dios nos va a premiar con la vida eterna. Si no, desgraciados de nosotros. Pidamos a María Santísima entonces que seamos sagaces como este mayordomo y ser
alabados por nuestro Señor, que es Dios, que está en los cielos y que es nuestro Padre, al cual debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.